Dios bendiga, hermanos. Aquí hace tiempito no grababa videos, pero aquí estamos de nuevo, hasta que el Señor lo permita, como dice el libro de Santiago. Eh, Hoy vamos a estar hablando aquí en el canal acerca de un tema que está en la carta de Segunda de Pedro. Habla del día del Señor. Asimismo, no solamente Pedro, sino los profetas en el Antiguo Testamento hablaron mucho de esto, del día del Señor. Eh, si miramos, y eso es lo que vamos a analizar, pero hay un preludio, hay algo que viene antes del día del Señor, y esto es los falsos maestros, las falsas enseñanzas. Entonces, y esto nos lo advirtió nuestro Señor Jesucristo 4 veces en Mateo capítulo 24, nos advirtió 4 veces acerca de la falsa enseñanza. Mire que nadie nos engañe, mire que nadie nos engañe. La carta de segunda de Pedro es mayormente, tiene eso, y dice que el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche, pero vendrá como ladrón en la noche. ¿Para quiénes? ¿Para los fieles o para los infieles? ¿Los que se mantienen fiel a la doctrina del Señor, o para los infieles, los que no le importa, los que buscan sus propios deleites? Y aquí vamos a ir analizando poco a poco este texto, y el texto está en 2 de Pedro capítulo 3, el que vamos a estar estudiando. Está en la primera parte del video, y después vamos a profundizar un poco más en lo que es el día del Señor. Ahora nos vamos a concentrar en lo que habla Pedro de antes del día del Señor, qué es lo que viene en cuestiones de engaño, en cuestiones de falsas doctrinas. En el capítulo 2 de Segunda de Pedro, Pedro descarga un speech, lo que se dice en inglés, descarga algo fuerte en contra de los falsos profetas y los falsos maestros, aquellos que desvían las ovejas de la buena doctrina. Entonces, en el capítulo 3, que es lo que vamos a estar viendo, él nos habla de que vengamos con un entendimiento limpio, como lo traduce la Escritura, pero vamos a profundizar un poco más. Vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 3. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Vamos a parar ahí. ¿Qué es lo que dice Pedro aquí? Con limpio entendimiento, que los exhorta, que él dice, y en ambas despierto, que le dice que la primera carta también él escribió y con esta actitud, que vengamos con un limpio entendimiento, que los exhorta a ellos. No es que crean todo lo que él diga de una, así, sin estudiar nada. Y las cartas de Juan, en las que son las cartas que le siguen, nos dice que probemos todos los espíritus, que no vengamos y creamos todas las cosas de una porque alguien nos lo dice, que probemos los espíritus, que tengamos discernimiento. Y aquí Pedro está haciendo las mismas cosas. Está diciendo que vengan con limpio entendimiento. La palabra que usa en el griego es elikranes, que quiere decir puro, y se compara cuando uno pone algo o un billete al sol y mira si es verdadero. Que la luz, esta palabra está relacionada cuando la luz del sol expone algo y uno lo pone así para ver a través o sea, que la luz del sol se refleje en esa cosa, en ese billete o lo que sea, y se exponga lo que es realidad. Eso es lo que viene la palabra, lo que quiere decir la palabra. Y entendimiento es dianoia, que es dianoia, perdón, que es entendimiento, que es profundo. So que aquí Pedro lo está exhortando que prueben, o sea, que vengamos con limpio entendimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos ideas concebidas antes? Cuando venimos y estudiamos algo, pero ya
nuestras propias convicciones y no aceptamos nada nuevo. Y eso es lo que quiere decir Pedro, que examinen, que vengamos con ese entendimiento con el entendimiento de probar si es verdad. No nos quedemos tan solamente con lo que hemos aprendido, porque puede ser que lo que hayamos aprendido esté mal. Probemos los espíritus, como dice la carta de Juan. Probemos todos los espíritus para ver si vienen del Señor. ¿Por qué? Porque las falsas doctrinas son del diablo. Como dice Pablo en una de las cartas, dice que algunos traen doctrinas de demonios. Las falsas doctrinas, no importa cuán grande o cuán pequeña, es del diablo, para confundir. Viene para confundir. Entonces, porque eso es lo que trabaja el diablo. Si vemos en el jardín del Edén, vino a engañar a Eva. Y quiso engañar a Jesús también cuando lo llevó al templo con las mismas escrituras. Tenemos que venir con ese entendimiento. Tenemos que estar caminando en el Espíritu. Tenemos que negarnos a nosotros mismos para que el Espíritu Santo pueda estar en nosotros y guiarnos a la verdad. Y eso es lo que quiere decir Pedro. Dice que los exhorta. Dice, amados, que esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Para qué? Dice, para que tengáis memoria de la palabra que antes ha sido dicha por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Dicen, lo que le está diciendo, que lo que ya fue enseñado, la Torá, los profetas, y después vino Cristo con las enseñanzas de él, y vino y enseñó a los apóstoles, y los apóstoles trajeron la doctrina de Cristo, que vengamos con ese entendimiento limpio. Entonces dice, en el verso 3, dice, sabiendo primero esto, dice, primeramente, antes de yo hablar de nada, primeramente, dice, sabiendo primeramente esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia. La palabra que usa aquí, la palabra que usa postreros días es escatos, la palabra en griego, hacia ahí sale la palabra escatología. En los postreros días, dice, primero que nada quiero que sepan esto, es lo que dice Pedro. Dice que en los postreros días se conocen desde que Cristo ascendió al cielo hasta hoy en día, que se conoce como el periodo de los gentiles o el periodo de la iglesia. Pero ¿qué es lo que pasa? Si entendemos las enseñanzas judías, las enseñanzas de cómo los profetas interpretaban las escrituras, como el método que Cristo usó para enseñar, y el método que Pablo usaba para enseñar, que se llama Midrash. Entendemos que las profecías son ciclos que van en aumento. ¿Qué quiere decir? Que cada vez son ciclos o patrones, que cada vez que un patrón pasa o un ciclo pasa, se va agravando, es como una pelota de nieve. Mientras más va corriendo, más grande se hace. Y eso es lo que pasa. Y cada patrón te enseña algo del siguiente y del final. Que sabemos que el libro de Apocalipsis nos enseña mucho de eso. Nos habla mucho de eso. Dice que en los tiempos, dice, y sabiendo esto, primero que nada, quiero que sepan esto, lo que dice Pedro. Dice que los postreros días vendrán burladores. Hemos tenido burladores desde los días de Jesús. Si vemos la misma escritura en el libro de Hechos, estaban los mismos fariseos, estaban los saduceos, también estaba Simón, el mago. Siempre hemos tenido esto en la iglesia. Si recordamos en la historia, vemos a Marción, si estudiamos un poco de la historia de la iglesia, está Marción, que trajo herejías a la iglesia, está Aros. Aros es un hereje del siglo IV. De ahí es que sale la doctrina de los testigos de Jehová, de Steadicam Line, de la gente que niega la divinidad de Jesús. También está, mucho después viene Darby.
John Nelson Darby, que creó la enseñanza de pretribucionalismo, lo que como ya he hecho videos antes hablando de esto. Pero hoy en día tenemos gente como Cash Luna. Tenemos gente como Guillermo Maldonado, tenemos gente como Benny Hinn. Aquí en los Estados Unidos tenemos gente como Rick Warren, el que escribe Vida con Propósito, el libro. Ese libro es un libro de engaño totalmente. Tú no puedes creer ese libro y creer las Escrituras. Pero vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Pedro dice aquí, primeramente quiero que sepan esto, que en los días que vienen, en los días postreros, o sea, los días en los escatológicos, dice, primero que nada quiero que sepan esto, que vendrán burladores. Y dice Pablo, o sea, que dice que esta es la doctrina, que era algo común, que ya se estaba enseñando ahí. Ya se estaba enseñando a la iglesia esto. O sea, ya era una doctrina. Vemos al apóstol Pablo que escribe en 2 de Timoteo capítulo 3. Dice, también debes saber esto, Pablo escribiendo a Timoteo. Dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Usa la misma palabra, los postreros días, escatos. Vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Mira con lo que empieza, amadores de sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La base de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas, es que estos maestros se aman a ellos mismos. Dice que tendrán apariencia, a lo mejor tienen buenas intenciones. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice que vendrán burladores. Dice el apóstol Pedro, vendrán burladores andando según su propia concupiscencia. En 2 de Pedro, en esta misma carta, capítulo 2, versículos 12 y 13, dice, pero estos, hablando de los falsos maestros y falsos profetas, dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Yo creo que de todas las cosas, lo peor que hay son gente infiltrada en la iglesia, diciendo que enseña la buena doctrina, o pensando que enseñan una doctrina buena, pero lo que enseñan es herejía. Y aquí lo que está hablando Pedro es de la gente en la iglesia, no está hablando en el mundo. En el mundo siempre es engañador, en el mundo siempre ha habido. Y vemos que mientras el periodo de la iglesia va pasando, esto ha ido en aumento. Y hoy en día podemos seguir mencionando nombres que hablan diferentes idiomas, desde el Papa hasta Rick Warren, hasta Cash Luna, Benny Hinn, Guillermo Maldonado. Podemos seguir mencionando muchos de ellos. ¿Qué es lo que ellos siguen? Sus propias concupiscencias. Y Pedro lo que dice, primero que nada, quiero que sepas esto. Antes de yo entrar a decir más nada, voy a decir esto, que vendrán burladores. Vendrán gente que a engañar, como dice Cristo. Mire que nadie nos engañe en Mateo 24. Y dice que vendrán andando según su propia concupiscencia y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
Porque dice, porque desde el día que los padres durmieron, todas estas cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Tenemos mucha gente diciendo hoy en día, esto que está pasando es normal. Esto que está pasando es otro evento en el mundo. Dice, ¿dónde está la venida del Señor? Por 2000 años hemos visto esto, hemos visto estos patrones y Él nunca ha venido. Tenemos una teología que se llama, nace de este movimiento, de lo que se llama en inglés NRA o la NAR, la Nueva Revolución Apostólica o New Apostolic Revolution o Revelation, que ellos hablan y se autoproclaman apóstoles. Uno de ellos, Guillermo Maldonado, en inglés tenemos, aquí en Estados Unidos tenemos por montones. Se autoproclaman apóstoles. Cuando sabemos que la Biblia nos enseña que para ser apóstoles tenía que haber estado con Cristo. Tenía que haber recibido la doctrina directamente de Cristo. ¿Por qué se autoproclaman apóstoles? Porque ellos quieren tener la autoridad para cambiar las escrituras. ¿Para qué? Para torcerlas a su propia concupiscencia y que les traiga dinero. Lo vemos de un lado a otro. Y este movimiento que se llama la Nueva Revolución Apostólica enseña de que la iglesia va a conquistar el mundo para Cristo. Y eso es un error total. La iglesia no va a conquistar el mundo y Cristo vendrá. La iglesia ni siquiera establece el reino de Cristo, el reino de Dios. La iglesia anuncia el reino de Dios, pero la iglesia no establece el reino de Dios. El que lo va a establecer es el mismo Cristo cuando venga en su poder y gloria. Pero antes que eso, como en Mateo 24 nos dice que nos perseguirán, nos matarán. A la iglesia nos matarán. El anticristo va a tener poder absoluto en el mundo. Entonces ellos dicen que no, que la iglesia va a conquistar. Entonces tenemos otra falsa doctrina que se llama los amileniales. Los amileniales es una doctrina que empezó básicamente con San Agustín, que es lo que ellos dicen que los 1000 años que habla Apocalipsis y que Cristo va a reinar son los 1000 años de la iglesia, 1000 años de la iglesia, y ya llevamos 2000 años y Cristo no ha venido. Es una falsa doctrina que está también entre el campamento de los reformados, que niegan que todo esto es todo lo que habla Apocalipsis tiene un cumplimiento cercano. Y eso es un error total. Es lo que enseñó la Iglesia Católica. Es una falsa doctrina. Porque si esto fuera verdad, si esto fuera... Entonces dice que en la palabra que en el milenio el diablo va a estar atado. Pues si está atado el diablo, por favor dígame quién es que lo deja ir. Eso no es una doctrina bíblica. Y es una doctrina que es común entre los campamentos reformados. Pero también parcialmente lo adopta esta gente que dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está la promesa? Ellos dicen. No, pero si esto siempre ha pasado. ¿Qué es lo que distingue a nuestros tiempos, lo que estamos viviendo hoy? ¿Qué es lo que distingue este tiempo de los tiempos pasados? Mire, Cristo dijo, mire la higuera, en Mateo 24, miren la higuera. La higuera es Israel. Cuando la higuera florezca y esté para dar su fruto, ustedes saben que está cerca el verano. ¿Qué es lo que estaba diciendo Cristo? Tomó algo, una experiencia que podemos ver literal y la comparó a cómo va a ser.
En 1948 Israel se hizo Estado. En 1967 trataron de destruirlo Israel y no pudieron. Israel venció a todos sus enemigos. Si lo ponemos en números, era 1 contra 11. Israel los venció. Pero no era porque Israel es Israel, era porque Dios estaba con ellos. Entonces él dice, mire la higuera. Eso es uno de los signos. Otro de los signos es el engaño dentro de la iglesia. Siempre ha habido engaño, siempre ha habido falsos maestros, pero al nivel que está ahora es impresionante. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice que la venida de nuestro Señor, la parusía, y nuestra reunión con Él, el episunogage, no va a pasar sin que antes venga la apostasía y se revele el hombre de perdición. La apostasía ya está dentro de la iglesia. Ya hay mucha gente que lo que se le llama las denominaciones principales, lo que siempre se pensó que era los que tenían la doctrina, los que llevaban la doctrina sana, ya están ordenando homosexuales como líderes. No tan solo eso, trayendo programas del mundo y tratando a la iglesia como si fueran negocios. Ya la apostasía está. Eso es otro signo de los tiempos finales. Y mira que Cristo dijo, nadie nos engañe. El aumento de los terremotos. Si usted puede ver un mapa de terremotos en donde sea y va a ver que hace 20 años no había tantos terremotos como hay hoy en día. Cristo dijo terremotos en todo lado, guerras, rumores de guerra. En los últimos 100 años tuvimos 2 guerras mundiales, lo que nunca en la historia. Estos son signos, son señales, pero hoy estamos hablando del engaño. Dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de que Él va a venir? Porque desde la historia de la iglesia vemos que están predicando lo mismo y lo mismo y lo mismo y nunca viene. ¿Sabes por qué? Porque ellos creen que nunca va a venir, que esto va a seguir y ellos pueden seguir con su propia vida, ocupándose de adquirir el dinero material y olvidándose de que hay una vida eterna y de que Él viene y va a juzgar a los malos, va a juzgar a los malvados. Y aquí Pedro prosigue y dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios de los cielos, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Aquí lo que está diciendo es que dice, ellos ignoran voluntariamente que los tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios, que Dios hizo los tiempos antiguos, que Dios hizo la tierra, ellos ignoran que Dios es soberano. Lo que te está diciendo aquí. Y que dice, y los cielos y también la tierra que proviene del agua y el agua subsiste. ¿Qué es lo que está diciendo? Aquí en el verso 6 dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Qué te está diciendo? La inundación. Noé. Ellos ignoran de que Dios ya juzgó la tierra una vez. ¿Por qué? Porque la maldad era tanta. Si vemos Génesis capítulo 6, que ya la maldad era tanta que Dios encontró a Noé, Dios vio a Noé, salvó a la humanidad a través de Noé, pero juzgó a todos los demás. ¿Qué es lo que está diciendo? Que ellos ignoran que ya hubo un juicio por agua, que Dios lo decretó, Dios lo dijo y pasó. Ellos ignoran esto, lo que Él está diciendo, estos falsos maestros. Dice en el verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra
y guardados para el fuego del día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Lo que está diciendo aquí. Ese mismo Dios que habló a Noé, que juzgó al mundo, es el mismo Dios que creó los mismos cielos, la misma tierra. Lo que vemos ahora. Ese es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, que por los cuales Él va a traer el juicio. Eso es lo que está diciendo aquí. Que están reservados. Más, en el verso 8, más, oh amados, no ignoréis esto, porque para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y cuando entremos en el día del tema, el día del Señor, vamos a ver si es un día de 24 horas o es un tiempo más prolongado. En la eternidad, la Biblia habla de tiempo como kairos y cronos. Cronos es el tiempo de Dios, un tiempo cronológico, un tiempo de que hay un orden de sucesos, pero no hay un reloj. Kairos es el tiempo que estamos ahora, que es el tiempo del reloj que está corriendo. Pero para Dios, dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La mejor manera de explicar esto es como si estuviésemos en una parada, como tú quieras decir, un carnaval, no sé cómo se diga, en donde usted se encuentre. Pero si vamos a una parada en la ciudad de Nueva York y nos paramos en el tope de un edificio, nosotros desde allá podemos ver el principio de la parada y el final de la parada y el medio de la parada. Podemos ver todo. Dios de la misma manera puede ver todo. Es una manera de explicarlo, no es que necesariamente es así, es una manera de explicarlo para que podamos entender. O sea, ese es lo que dicen las escrituras. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que el hecho de que haya tomado 2000 años no quiere decir que no vaya a pasar. O tome más. ¿Por qué? Porque el Señor tiene sus planes, sus propósitos. Dios es soberano sobre todas las cosas. Es lo que nos está dejando aquí saber el apóstol Pedro. En el verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué el Señor se tarda? Para algunos, como algunos les parece que se tarda. Pero Él tiene su promesa, Él tiene sus planes. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie se pierda. Porque a lo mejor tenemos familiares que no conocen a Cristo. Porque a lo mejor tenemos familiares que viven en pecado y que van a perecer en la eternidad. Porque Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. O sea, no queriendo que ninguno perezca. Por eso tenemos que ir y salir y predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el día del Señor viene. ¿Pero qué? Pero nosotros, la iglesia, los que están en Cristo, no van a pasar por el día del Señor. Nosotros tenemos que ir y predicar el Evangelio para que la gente que escuche y se arrepienta de sus pecados vengan y se salven del día del Señor. El día del Señor es algo que nosotros ni siquiera nos queremos ni imaginar, pero la Biblia habla de ello. La única manera de salvarse del día del Señor es a través de Jesucristo, porque va a haber un rapto. Tenemos que estar conscientes de eso.
¿Por qué? Porque si estamos conscientes de eso, vamos a predicar el Evangelio, vamos a hablarles a nuestros familiares, vamos a hablarles a aquellos que no son salvos. Hagamos conciencia de estas cosas. Hablemos. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Y esa debe ser nuestra misma actitud, que nadie se pierda. Pero sabemos que el engaño va a seguir en aumento. Nosotros tenemos que proclamar la verdad. Tenemos que estar atentos. Jesucristo dice, así como los tiempos de Noé, así va a ser los días antes de la venida del hombre. Si no me creen, vayan y vean las noticias. ¿Qué es lo que se está hablando? ¿Qué es lo que se está moviendo? ¿Qué es lo que están planeando? Mujer, hombre, mujer, que a lo mejor por decir esto me quitan de YouTube. O sea, donde está están censurando todo. No puedes hablar en contra de cierto grupo, cierto otro, aunque esté mal. ¿Por qué? Porque lo que se llama la corrección política o lo que en inglés se llama political correctness. No podemos decir la verdad ya no es permitida. Pero nosotros tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque el Señor viene y hay algo que se llama el Día del Señor, que es lo que Él va a hacer el próximo video. Y Él va a venir a juzgar el mundo. Pero hasta aquí este video. Espero que le haya edificado. Podemos en el siguiente video hablaremos directamente del día del Señor, qué es lo que trae el día del Señor, qué es lo que dice Apocalipsis, qué es lo que dice Pedro, qué es lo que dicen los profetas del Viejo Testamento. Pero hasta aquí mi parte. Dios los bendiga y espero que le haya sido de provecho.